Continuando con nuestro curso de actualización cardiometabólica, vamos a hablar de disfunción de la célula beta pancreática, o por qué decimos diabetes cuanto más temprano mejor. Tenemos aquí las etapas a través de las cuales se desarrolla la diabetes. Desde la etapa de la expresión de los genes de diabetes, la disfunción beta pancreática, la enfermedad microvascular, macrovascular y la enfermedad clínica como tal. En una persona normal hay un equilibrio entre la función del páncreas y la función de la insulina, de forma tal que el páncreas produce insulina. Esa insulina va a favorecer el metabolismo de la glucosa a nivel de los diferentes órganos, el hígado, el músculo y la célula adipositaria. Al ser metabolizada, entonces disminuye los niveles de la glucosa y esa disminución mantiene un estímulo adecuado para que el páncreas continúe produciendo insulina. De forma tal que, entonces, como dijimos, en personas normales hay un equilibrio entre la sensibilidad a la insulina y la función pancreática. ¿Qué pasa cuando se inicia el proceso de la diabetes? Cuando se inicia el proceso de la diabetes, entonces hay resistencia a la insulina. Esa insulina no puede actuar, la glucosa no puede ser metabolizada en los diferentes órganos y se produce un aumento cada vez mayor a los niveles de glucosa. Ese aumento de los niveles de glucosa entonces va a estimular al páncreas a producir cada vez más y más y más insulina. Se produce entonces una hiperplasia del tejido pancreático. Y entonces tenemos acá que se produce tanto el aumento de la resistencia a la insulina, induce también aumento de la función pancreática y de la masa para tratar de vencer a esa resistencia a la insulina. Pero en etapas posteriores, a medida que entonces el páncreas sigue produciendo insulina, cada vez va agotando cada vez más su reserva, cada vez el páncreas tiene menos reserva y va disminuyendo su producción de insulina, que por supuesto no puede vencer la resistencia a la insulina y hay niveles cada vez mayores de glucosa. Y esos niveles de glucosa siguen estimulando un páncreas que cada vez está más y más agotado y que produce menos y menos insulina. Y se establece así el círculo vicioso de destrucción de la masa pancreática y el desequilibrio entre la resistencia a la insulina y la masa pancreática. Cuando vemos este gráfico, entonces vamos a detallarlo. Dice que cuando la persona tiene 126 miligramos por decilitro, es decir, cuando le hacemos el diagnóstico de diabetes a una persona, ya ha perdido el 40% de su masa beta pancreática, como lo demuestran estudios recientes. Es decir, ya con 126 perdió el 40% de su masa. Y cuando vemos la función del páncreas, cuando tiene 126 miligramos por decilitro de glucosa, ya ha perdido el 80% de su función, nada más le queda el 20% de la función pancreática, como lo demuestran también los estudios. Entonces tenemos un paciente que ha perdido el 40% de su masa y le queda el 20% de su función. Además, cuando el paciente se encuentra en la etapa de prediabetes entre 100 y 126, ya hay enfermedad aterosclerótica establecida. Entonces, lo importante sería, ¿no sería mucho más importante no encender la señal de alarma cuando el paciente tiene 126 de glucosa, que ya se ha perdido bastante tiempo, sino encender la señal de alarma cuando el paciente tiene 100 miligramos por decilitro, en etapas mucho más tempranas? Entonces, tenemos que cuando ya hay disfunción beta pancreática, la paciente ha perdido el 40% de su masa, el 40% de su volumen y el 20% de su función pancreática. Es decir, que ya tenemos un proceso muy acentuado y apenas estamos comenzando vamos a iniciar el tratamiento de este paciente. Entonces, lo importante sería que lográramos abordar el tren de la diabetes en nuestros pacientes en etapas mucho más tempranas, no en la enfermedad clínica, ni en la enfermedad macrovascular ni microvascular, sino en la etapa anterior a la disfunción beta pancreática, no solamente para evitar los cambios metabólicos, sino para preservar esa célula beta pancreática y poder asegurar una estrategia adecuada con nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención y vamos a continuar entonces con el curso de actualización en cardiometabolismo.